Hola a todos una vez más. Por fin, una revelación. La idea de subir estas grabaciones ha dado resultados. Me llegaron mensajes de lo más variopinto de algunas personas que parecían creer en la veracidad de mi relato. O por lo menos pensaban que yo me creía lo que estaba contando. Un par de ellos me hablaban de invasiones alienígenas. Uno en concreto me confesaba haber sido abducido por seres que actuaban como las personas que describo. La mayoría se decantaba por el rito satánico, sacrificios de perros y otros animales, en un caso incluso humanos, todo para preparar la llegada del hijo del diablo. No quería saber las drogas que consumía para apuntarse a la fiesta, decía. También me escribió una psicóloga, recomendándome su gabinete, con precios muy asequibles y resultados garantizados. Lógicamente, nada de todo esto me conducía a buen puerto. La revelación me llegó de una fuente inesperada. No le interesaban los cuentos de terror, ni las persecuciones, ni el comportamiento extraño de la gente, ni las pupilas enormes y negras, ni los demonios, ni los alienígenas. Su interés se centraba exclusivamente en las 4 letras que escribo en la descripción de cada capítulo. M, I, C, W. Se identificó como profesor de una universidad especializada en temas bíblicos y lenguas antiguas. La Universidad San Dámaso. Ni siquiera había escuchado mi podcast, pero unos alumnos suyos le pidieron averiguar el significado de aquellas letras y le guiaron hasta mí. Nos respondimos algunos correos. Parecía saber qué significaban esas letras. Le envié las fotos que hice en la arena del parque y más tarde la grabación de las voces. Estaba emocionado con los archivos recibidos. Insistió en que debía ir a verle. Y eso fue lo que hice. Nos reunimos en la biblioteca de la universidad. Era un tipo amable. Un hombre enamorado de las lenguas, de sus orígenes, de la historia. Su trabajo le apasionaba. Para él era como estudiar las profundidades del océano, una despensa inagotable de conocimiento. No puso inconvenientes a que le grabara. Creo que ni siquiera se dio cuenta de que lo pedía. Con un breve buenas tardes, se lanzó sin preámbulos al tema que nos ocupaba. Bueno, debo decirle que lo primero que me envió usted, esa palabra con esos 2 puntitos que aparece ahí, no es desde luego lo que me había transcrito M-I-C-V, porque esos 2 puntitos es claramente un sheba, es una semivocal. Y claramente aquí se está refiriendo a la palabra shebut, que es destino. Pero ¿de qué idioma? ¿Es un idioma? ¿De qué idioma estás hablando? Claro, naturalmente, esto es hebreo. Esto es hebreo con toda claridad. Sí, por supuesto. Porque ciertamente esa palabra, que yo recuerdo ahora mismo, no aparece en el primer libro de la Biblia. Sin embargo, sí es un término que se aplicó bastante muy posteriormente en los escritos de carácter apocalíptico. Ahí sí que aparecía claramente el término destino. ¿De carácter apocalíptico? Sí. ¿Pero qué tipo de escritos? ¿Estamos hablando de la Biblia o...? Sí, estamos hablando de la tradición bíblica y también de fuera de la Biblia, porque la literatura apocalíptica es una literatura que surgió tardíamente a partir del siglo III, II, aunque probablemente las raíces sean más antiguas. Ahí sí que aparece el problema del destino, el problema de qué ocurrirá al final de los tiempos, y por eso le digo que esa palabra destino sí que tiene allí mucho más peso que no en los relatos del Génesis. También analizó, lógicamente, la grabación de las voces. Me tradujo cada una de las palabras. Era hebreo. Bueno, el resto de las palabras con alguna dificultad, pero sí que se podrían entender bien. Por ejemplo, esta primera, Toledot. Sí, claramente es historia. Sí, es un término también un tanto ambivalente porque podría significar descendientes, pero el sentido que puede tener ciertamente es historia. Igual que la siguiente que se oye, Olam. Aquí no hay ninguna duda.
se está refiriendo al tiempo. Y otra vez aparece la palabra con la que hablábamos antes, Shebut. Ese es el destino. En la siguiente parte aparece una palabra rara, Yekahá, no es muy frecuente, pero claramente eso estaremos ante la obediencia. ¿Y por qué? No es muy frecuente. No, es que es una palabra complicada que podría tener más matices, pero uno de ellos sin ninguna duda es el de obediencia, y parece, sobre todo por lo que viene a continuación, la siguiente palabra, ab, esa es padre. Entonces me parece razonable que haya ahí una relación entre el padre y la obediencia. Claro. Y ciertamente vuelve otra vez a aparecer destino, Shebut. Y finalmente, en el tercer grupo de palabras que se escuchan, uno de ellos es Hoshek. Esto es oscuridad. No puede haber ninguna duda. ¿Oscuridad? Oscuridad, sí. Y fuerza, Geburah, también aparece. Y finalmente también, otra vez, nuevamente la palabra destino. Me parece a mí que han utilizado algún tipo de palabras con un nivel de conceptualización mayor que el habitual. Quizá tendría yo que investigar a ver si hay algún texto, no tanto bíblico, porque claramente en la Biblia no vamos a encontrar este conjunto de términos, pero sí quizá en alguno de los textos apócrifos, que hay muchos, de esa época apocalíptica que le mencionaba, pues ahí sí es posible que pudiéramos encontrar algo, pero ahora mismo no lo sé, tendría que investigar. Historia. Tiempo. Destino. Obediencia. Padre. Destino. Oscuridad. Fuerza. Destino. Destino. Ya sabía el significado de aquella extraña letanía. Algo es algo. Y estoy seguro de que el profesor profundizaría en encontrar algún escrito que le diera sentido. Otra cosa diferente es que lograra hallarlo. Salí de la universidad con una pequeña sensación de victoria. Era la primera vez que avanzaba. Imposible saber todavía la relación de esas palabras con todo lo ocurrido, pero a buen seguro era un avance. Mientras esperaba el autobús, saqué el móvil con la intención de volver a escuchar detenidamente todo lo que me había contado el profesor. Entonces me di cuenta de que tenía varios mensajes de mi mujer sin contestar. La verdad es que ni los había leído. Vaya. Mi hija se había encontrado muerta a la perra esa misma mañana, en su camita de flores, en nuestro dormitorio. Cuando llegué a casa, los técnicos del ayuntamiento ya estaban preparando el cuerpo del animal para llevárselo. Mis hijos lloraban desconsolados. Los abracé y me acerqué a mi mujer, que estaba delante de la puerta entreabierta de la habitación. La abracé por detrás y le di un beso. Dos hombres de mono verde cerraban una bolsa de plástico negro. Pronto se irían con el pobre animal. Entonces retrocedí asustado. Uno de ellos era el hombretón de la barba picuda. Uno de los 5 estaba allí mismo, en mi casa, en mi dormitorio. Es posible que fuera una casualidad. Marta también parecía llevar una vida normal como cajera del supermercado. Quizás este hombre trabajara para el ayuntamiento. Tenía que ser una casualidad. Pero me resistía a creerlo. No debía permitir que me viera. Tampoco podía dejar allí con ellos a mi mujer ni a mis hijos. Volví al salón y abracé al pequeño, dando la espalda al dormitorio. Sí, era una buena excusa para evitar cruzar la mirada con el hombre cuando salieran con la perra.
Charlaron durante unos segundos con mi mujer y salieron finalmente de casa. Cuando ella cerró la puerta, me solté del abrazo de mi hijo y fui hacia ella. Observé por la mirilla cómo los dos hombres desaparecían con el perro en el interior del ascensor. Se habían ido. Pregunté a mi mujer si había notado algo raro en ese hombre alto. Como es normal, no entendía a qué venía esa pregunta. Se lo volví a preguntar. Ella se enfadó un poco. Me recriminó no haber atendido el teléfono en todo el día y se sentó junto a mis hijos, que se abrazaron rápidamente a ella. Mi mujer me miraba con un gesto a medio camino entre el enfado y la incomprensión. Tenía que ser una casualidad. Tenía que ser una casualidad. Tenía que ser una casualidad. Una casualidad.